Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Es un gusto saludarle hoy lunes 23 de agosto de 2021 y traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Biden promete regresar a todos los estadounidenses varados en Afganistán. Incertidumbre ante el regreso a las clases en Estados Unidos y las hospitalizaciones por coronavirus baten récords en este país. En San Francisco, California, exigen comprobante de vacunación para ingreso a negocios en interiores. De ti depende la campaña que busca inspirar confianza en las vacunas contra el COVID-19. Y el viernes recién pasado se extendió en Estados Unidos el cierre de la frontera con Canadá y México hasta el 21 de septiembre. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a jefes militares cubanos. La Iglesia Católica niega conspiración contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea frente a los diálogos en Venezuela? También tenemos la perspectiva de Estados Unidos al respecto. Importantes cambios migratorios en Estados Unidos por recientes fallos federales. Y en Guatemala unos 4.000 migrantes fueron deportados y abandonados en una frontera remota del país. Tenemos también información de la ayuda que está brindando Estados Unidos y la UNICEF a Haití. Y Nicole Kidman protagoniza una controversia en Hong Kong. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. El presidente Biden de Estados Unidos ha prometido regresar a todos los estadounidenses varados en Afganistán. La información con Tony Cano. El presidente Joe Biden dijo el viernes que su gobierno se mantiene en contacto directo con las fuerzas del Talibán para tratar de regresar a todos los estadounidenses hacia el país y terminar con el ambicioso plan de evacuación desde que las fuerzas insurgentes se hicieron con el poder en Afganistán. No hay nada más importante que sacar a los ciudadanos estadounidenses, lo reconozco, pero son igualmente importantes como todos aquellos a quienes llamamos y que de hecho nos ayudaron. Hubo traductores. Ellos ganaron la batalla con nosotros. Fueron parte de la operación y también estamos tratando de sacar a organizaciones no gubernamentales. Estamos haciendo todo lo que podemos. El mandatario asimismo informó que han sido evacuadas 18,000 personas hasta la fecha. La administración demócrata ha recibido duras críticas por la retirada de las tropas desde Afganistán, un acuerdo que proviene de la era del republicano Donald Trump, puesto que posibilitó que las fuerzas talibanas recobraran el control del país en pocos días. Biden reconoció que aún no se sabe el número exacto de ciudadanos estadounidenses en la capital afgana, pero el jueves dijo, al menos 169 de ellos fueron llevados al aeropuerto para su traslado a Estados Unidos. Incertidumbre ante el regreso a las clases en Estados Unidos. Miles de escuelas alrededor del país empezaron ya las clases y muchas han tenido que cerrar sus puertas a solo unos pocos días de haber empezado el año escolar debido a contagios masivos de COVID-19. Como nos explica Adriana Arévalo, algunas escuelas que aún no empiezan clases se preparan para enfrentar hasta aquello que nadie quiere experimentar. Los pasillos de esta escuela siguen vacíos, pero pronto estarán llenos de estudiantes que hace más de 18 meses no pisan un aula. Los maestros llevan días preparándose para ese regreso a clases que será diferente a todos los demás. Tenemos que empezar de nuevo, de cero. Los niños pasaron un año fuera de la escuela y ahora no solamente tenemos que enseñarles lo académico, sino también cómo socializarse con sus nuevos compañeros.
Aquí, en el sur de Nevada, y a solo días de haber iniciado sus clases, varias escuelas ya tuvieron que cerrar por contagios masivos de COVID-19, algo que la comunidad de esta escuela en Henderson espera evitar. Yo estoy en mi último año de la escuela y obvio que lo quiero disfrutar al máximo, pero para que pase eso, todos tenemos que hacer nuestra parte y vacunarnos y usar la máscara, y yo espero que todos hagan eso. Mientras la incertidumbre sigue rondando, unos se concentran en preparar lecciones, otros en estar listos para reconectar con sus amigos y sus maestros, y otros más en tener planes de contingencia listos en caso de que el virus obligue nuevamente a cerrar las puertas. Continuamos en Estados Unidos. Los niveles de hospitalización siguen complicando la crisis por el coronavirus. José Penalete nos dice que los CDC registran estadísticas de ingresos de pacientes que superan los acumulados durante la pandemia. De acuerdo al Departamento de Salud de Estados Unidos, a lo largo de toda la nación hay más de 1.900 niños y adolescentes hospitalizados por causas subyacentes al coronavirus. Esto representa 2.4% de toda la población ingresada como paciente. Es más probable que la variante Delta ataque a los jóvenes. Estamos viendo que las edades disminuyen con respecto a lo que vimos en las variantes anteriores. Está atacando a los más jóvenes y a los más jóvenes o más enfermos y están más enfermos más rápido. Según expertos, la variante Delta prevalente en Estados Unidos cuenta con mayor capacidad de contagio dada la carga viral que genera en el infectado. Por otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades registran récords superados en hospitalizaciones de pacientes entre los rangos 18 y 29 años, 30, 39 y 40, 49 años de edad. Sin embargo, la preocupación de los especialistas en salud pública está enfocada en los menores de 12 años, pues aún no pueden vacunarse. Incluso los de 50 a 65 años lo hicieron bastante bien para vacunarse. Los más resistentes son los menores de 50 años. Los CDC también contabilizan que los menores de edad y otros grupos con mayor tasa de hospitalización se corresponden con personas no vacunadas. Tenemos una cierta población que tiende a no creer en la vacuna y también le tiene miedo. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han producido más de 625,000 muertes por coronavirus y se contabilizan más de 37 millones de personas infectadas. Hasta la fecha, solo se ha llegado a vacunar el 52% de la población nacional. Y en San Francisco, California, comienza una nueva etapa en su lucha contra el COVID-19 para tratar de eliminar la transmisión del virus y la contagiosa variante Delta. A partir del día 20 de agosto, San Francisco se convierte en la primera ciudad en el país en exigir comprobante de vacunación completa para ingresar a sitios públicos en interiores. La información con Verónica Villafañe. Casi el 80% de los habitantes de San Francisco están completamente inmunizados, pero los no vacunados siguen siendo la mayor fuente de transmisión de la altamente contagiosa variante Delta y una nueva ola de infecciones. Para incentivar a los renuentes y proteger la salud pública, la alcaldesa London Breed emitió una nueva orden que entra en vigor este viernes 20 de agosto, la cual impone un estricto requisito para ingresar a sitios públicos en interiores. Se necesitará comprobante de vacunación completa en negocios de alto contacto como bares, restaurantes, clubes, cines, gimnasios y eventos en interiores con más de 1,000 personas. No se aceptarán pruebas anti-COVID negativas como alternativa al comprobante de vacunación. Las únicas excepciones, personas que recogen pedidos para llevar y niños menores de 12 años. Esta nueva medida sí va a prevenir otros oleadas. El doctor Luis Rubio es especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de California, San Francisco. En lugares encerrados como los bares, restaurantes y gimnasios donde no hay tanta ventilación, alguien sí puede contagiar a alguien más que está vacunado contra COVID-19. Antes de la orden, varios bares y restaurantes en San Francisco ya habían comenzado a exigir comprobantes de vacunación para proteger a sus empleados y clientela. En Los Ángeles, el Consejo Municipal aprobó una medida similar. Actualmente están redactando la ordenanza que requerirá haber recibido al menos una dosis de la vacuna para ingresar a lugares públicos cerrados. Sería menos estricta que la medida de San Francisco, que exige vacunación completa. De ti depende es la campaña que busca inspirar confianza en las vacunas contra el COVID-19. El Papa Francisco, junto a cardenales y arzobispos de las Américas, forman parte de una campaña que tiene como objetivo fortalecer la confianza en las vacunas contra el COVID-19. La información con Alonso Castillo.
De ti depende es el nombre de la campaña que busca educar y edificar la confianza en la vacuna contra el COVID-19, le dijo a La Voz de América Manuel Dorantes, consejero estratégico para la comunicación del Vaticano en Roma. Mucha desinformación dentro de nuestras comunidades y especialmente en las comunidades más vulnerables. La decisión individual tiene una consecuencia para la sociedad, por lo que aludió a una excepción al dicho de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, eres completamente libre de escoger algo, pero la decisión que tú tomes, sea para bien o para mal, tiene un efecto sobre mi vida y sobre mi derecho. El anuncio público del Ad Council busca combatir la desinformación y destacar que las vacunas salvan vidas. ¿Dónde recibí yo esa información? ¿Fue en un video que me pasó a través de las redes sociales, algún vecino? ¿O es un médico de mi comunidad? ¿Es alguien realmente de confianza? Inspirar el valor del bienestar colectivo proporcionando información sustentada es imprescindible. Y nos recuerda quizás esa cuestión fundamental que se nos había olvidado, que realmente somos hermanos. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Un gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Fíjese usted que el viernes recién pasado se extendió en Estados Unidos el cierre de su frontera con Canadá y México hasta el 21 de septiembre. La información nos la trae Alejandro Escalona. El viernes, Estados Unidos extendió el cierre de sus fronteras terrestres con Canadá y México a viajes no esenciales como el turismo hasta el 21 de septiembre, a pesar de la decisión de Canadá de abrir su frontera a estadounidenses que estén vacunados. La más reciente extensión de 30 días por parte del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos se produce después de que Canadá comenzó a permitir el ingreso de visitantes estadounidenses completamente vacunados desde el 9 de agosto para viajes no esenciales. Estados Unidos ha continuado extendiendo las restricciones extraordinarias a Canadá y México todos los meses desde marzo de 2020, cuando se impusieron para enfrentar la propagación del COVID-19. Las restricciones anunciadas este viernes extienden las prohibiciones más allá del final de la temporada turística veraniega de Estados Unidos. Las restricciones de la frontera terrestre no prohíben que los ciudadanos y los residentes permanentes legales de Estados Unidos, aquellas personas con Green Card, regresen a Estados Unidos. Aparte de las restricciones fronterizas terrestres para Canadá y México, Estados Unidos prohíbe la entrada a la mayoría de los no estadounidenses que en las últimas 2 semanas hayan estado en el Reino Unido, los 26 países del área Schengen de Europa sin controles fronterizos, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. En otro ámbito de la noticia, Estados Unidos emite nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Cuba y esta vez alcanza a altos funcionarios militares. La información con Yaconda Tapia. Estados Unidos amplió las sanciones impuestas contra organismos y funcionarios del gobierno de Cuba y a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones a 3 altos funcionarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y del Ministerio del Interior, el MININT, vinculándolos a la represión de los manifestantes en las protestas del 11 de julio. La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea Mgaki, dijo textualmente: el Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos. Los sancionados son Roberto Legrazo Tolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las FARC, y Andrés Laureano González Brito, jefe del Ejército Central, también de las FARC, además de Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT. El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro destaca que los 3 militares de alto rango fueron designados para estas sanciones bajo la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos y se suman a otros altos cargos sancionados por el gobierno de Estados Unidos desde que ocurrieron las protestas, señalándolos por ser responsables, cómplices o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. La resolución fue presentada por el senador Bob Menéndez y aprobada de forma bipartidista
tripartita y unánime, y fuera de las sanciones también apoya al movimiento pro democracia en la isla. Tras las manifestaciones del 11 de julio en más de 60 ciudades y pequeñas localidades a lo largo de Cuba, centenares de personas que protestaban pidiendo libertad y la renuncia del gobierno de Miguel Díaz-Canel fueron detenidas y varias decenas han sido sometidas a juicios sumarios, según han reportado medios acreditados en Cuba. En el comunicado del Departamento del Tesoro se afirma que Legrazo Tolongo es responsable de haber desplegado las tropas de prevención, una unidad de la policía que enfrentó a los manifestantes. González Brito, como jefe de uno de los 3 ejércitos en Cuba, también ha sido señalado por la manera en que fueron sofocadas las protestas. Vamos a Nicaragua. La Iglesia Católica en dicho país niega que esté conspirando junto a Estados Unidos y España contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, como lo han expresado miembros del partido oficialista. Recientemente, la Arquidiócesis de Managua expresó en un comunicado que no hay condiciones para unas elecciones democráticas para el próximo 7 de noviembre. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua. Miembros históricos del partido oficialista Frente Sandinista acusan a los obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua de conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Andan conspirando y haciendo cuchubaleo. Estoy hablando numeroso, 20, 25 piches de ellos por diócesis reunidos con agentes yanquis, con agentes de la Embajada Española. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, lo niega y critica que las acusaciones carecen de pruebas. Hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos, ¿verdad?, de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamento, ¿verdad? La eurodiputada española Soraya Rodríguez expresó a La Voz de América su preocupación por los obispos nicaragüenses y negó los señalamientos del oficialismo contra España. España no conspira contra el pueblo de Nicaragua, ni la comunidad internacional. La Iglesia Católica tampoco. Mucho me temo, lamentablemente, que en esta lista de persecución del terror, pues también le va a tocar a la Iglesia. El jefe de Estado nicaragüense y líder del sandinismo ha respaldado las acusaciones de sus simpatizantes. Que son hijos del demonio, no son hijos de Dios, son hijos del demonio, eso cura. Pero el cardenal Leopoldo Brenes ha dejado clara la postura de la Iglesia. La Iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores, ¿verdad? La tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica se agravó luego de que la Arquidiócesis de Managua expresara en un comunicado que no hay condiciones para unas elecciones democráticas. Vamos ahora a lo que es la negociación que ha existido entre oposición y oficialismo en Venezuela. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea frente a estos diálogos? Europa tiene en la mira un posible acuerdo entre el chavismo y la oposición para acabar con la crisis existente en Venezuela. En las recientes reuniones entre ambas partes que tuvieron lugar en México, el bloque europeo fue representado por Noruega, país que también actuó como mediador en anteriores mesas de diálogo. Vamos a dialogar. Luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro calificara las conversaciones como exitosas, desde el Parlamento Europeo la visión es un poco diferente. ¿Cuál es la alternativa? Honestamente, a la negociación. Desde mi punto de vista no hay alternativa a la negociación. Maduro cada vez se siente más presionado, nota más cerca y más cerca de la piel, en este caso la soga al cuello, y necesita pues forzar, al menos de apariencia, el que está realizando un diálogo. A juicio de expertos, el madurismo utilizó los anteriores encuentros para ganar fuerza y la oposición acabó más debilitada. Pero explican que esta vez actores internacionales como Europa deben mantener la cautela, pues destacan que tras el último cara a cara en México parece haber más disposición para alcanzar un acuerdo en donde todas las partes ganen y pierdan. Es una forma de construir el futuro cediendo todos. Estados Unidos y la Unión Europea seguramente acabando con las sanciones internacionales, la oposición admitiendo cierta legitimidad al régimen y el régimen siendo capaz de admitir una posible derrota electoral. La naturaleza de las sanciones es la reversibilidad. Y de hecho, si se consiguieran acuerdos, en primer lugar, y en segundo lugar, se permitiera
revertir algunas sanciones sería un indicador positivo para el país y, de hecho, que las sanciones han contribuido, ¿no?, a esa solución. En un proceso que... De acuerdo con analistas europeos, las circunstancias ahora son muy diferentes a los 3 intentos de conversaciones anteriores, pues creen que el oficialismo está aislado y herido económicamente, lo que lo coloca en una posición diferente en la negociación. Pero más allá de las sanciones, la oposición venezolana pide la liberación de los denominados presos políticos, la creación de un cronograma electoral y la realización de unas elecciones libres tanto a nivel regional como presidencial y legislativo. El hecho de que se vayan a producir unas elecciones donde no te permiten la presencia ya de observadores internacionales, que sabemos que está todo absolutamente cocinado antes de que se vaya a producir, pues no te da no solamente ninguna fiabilidad, sino que simplemente son los comportamientos habituales de los dictadores criminales. Por lo cual, cero confianza y cero transparencia en ese proceso electoral. Ya el bloque europeo, junto a Canadá y Estados Unidos, firmó en un comunicado que espera que el proceso de diálogo permita restaurar las instituciones democráticas del país y expresaron la voluntad de revisar las políticas de sanciones. Y por supuesto también es interesante saber cuál es la perspectiva de Estados Unidos al respecto, luego de que el gobierno y oposición venezolanos se vieran las caras una vez más para negociar una salida concertada a la crisis política, social y humanitaria del país. Analistas coinciden en que quedaron más dudas que acuerdos. Sin embargo, hay una carta que ambas partes intentan mantener a su favor y son las sanciones. Analistas en Washington coinciden. Estados Unidos no está jugando el papel dominante que había jugado en otras negociaciones que resultaron, sin ningún éxito. Con la apertura de las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en México, expertos concuerdan que Estados Unidos debería apoyar soluciones venezolanas. Así que hay mucho que Estados Unidos puede hacer. Mantenernos aparte, decir que vamos a ser neutrales y dejar que los venezolanos vengan solucionando sus propios problemas. Con la iniciativa del gobierno de Noruega y la presencia de otras naciones como garantes del proceso, expertos en Washington ven con optimismo la apertura de un nuevo canal de diálogo y explican los factores que precipitaron las negociaciones. En el sentido humanitario, político, histórico, económico, en muchos de estos impulsores han cambiado que esta vez hay que tener por lo menos un éxito parcial. Pero con el cambio político en la Casa Blanca, ¿cómo cambian las perspectivas hacia Venezuela y hacia un eventual levantamiento de las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro? Hay mayor disposición sobre un enfoque más multilateral, un enfoque de negociaciones, de diálogo con el gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo hay una firmeza. Mientras tanto, desde la administración del presidente Joe Biden, el mensaje es claro para el gobierno de Venezuela y la oposición reunida en la plataforma unitaria. Nuestra perspectiva, que ha sido articulada entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es que la comunidad internacional continuará presionando por elecciones libres y justas, y vamos a usar todo lo que podemos para presionar al régimen para que tome medidas concretas en esa dirección. Entre tanto, desde Miraflores, el presidente Nicolás Maduro se mostró abierto a la apertura de un diálogo con Washington. Vamos a plantear en la Mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. Representantes del gobierno de Venezuela y la oposición volverán a encontrarse en septiembre con el fin de abordar algunos de los temas más urgentes en la agenda, como la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela. Pasamos a otro ámbito de la noticia: importantes cambios migratorios en Estados Unidos por recientes fallos federales. Negativa para escoger a quién deportar, descriminalización del reingreso a Estados Unidos de deportados y reactivación de la política Quédate en México ha sido 3 fallos recientes de cortes federales que, de ser ratificados por instancias superiores, representarán cambios importantes en la política migratoria estadounidense. Yvette Cash nos tiene los detalles. Este jueves, el juez federal de Texas, Drew Tipton, congeló de forma preliminar la directriz a la Oficina de Inmigración y Aduana ICE sobre restringir las deportaciones a inmigrantes que representen un riesgo para la seguridad nacional, fallando así a favor de la demanda presentada en abril por fiscales republicanos de Luisiana y Texas.
En pocas palabras, el gobierno ha instruido a los funcionarios federales a que detendrán a ciertos extranjeros, lo que significa pueden detener, cuando significa inequívocamente que deben detener. También el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos denegó una solicitud del gobierno Biden para retrasar la reanudación del programa Quédate en México. Por ahora hay un plazo de 7 días al gobierno de la administración Biden para apelar la decisión antes de cumplir con la orden. Por otro lado, como inconstitucional, fue archivado el caso judicial contra Gustavo Carrillo López, detenido en el 2019 y deportado 2 veces. La decisión crea jurisprudencia al no tipificar como delito el reingreso a Estados Unidos tras ser deportado. En su dictamen, la jueza Miranda Du escribió que el estatuto es racista, especialmente contra los mexicanos, y viola la cláusula de igualdad incluida en la 14 enmienda de la Constitución estadounidense. Pero hay mucha discriminación en cuanto a los centroamericanos. El expediente ante la Corte refleja que en ningún momento el Congreso se ha enfrentado a las raíces racistas y nativistas de la sección 1326. Vamos a Guatemala. En Guatemala unos 4.000 migrantes fueron deportados y abandonados en una frontera remota del país donde no hay siquiera protocolos establecidos para recibirlos. Desde Guatemala, Eugenia Sagastume con la información. En los últimos días, cientos de migrantes centroamericanos han sido deportados de Estados Unidos hacia México y luego trasladados a la frontera El Ceibo, un punto fronterizo remoto del departamento de Petén en Guatemala, donde no hay un protocolo de recepción de migrantes. Una situación que los tomó por sorpresa, asegura el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez. No tenemos conocimiento real, no tenemos nosotros la información, una información verídica que van a entrar, que nos van a mandar, pero no tenemos en este momento. Por eso es que no tenemos esa certeza. La situación se complica porque no solo hay migrantes guatemaltecos, también de otras nacionalidades, incluso familias con niños en brazos. Rodríguez asegura que ya solicitaron que se detengan esas deportaciones y se retome el envío a los puestos preparados para ese procedimiento. Estamos muy preocupados porque nosotros tenemos establecidos unos protocolos en recibimiento en Fuerza Aérea Guatemalteca por vía aérea o en Tecún-Humán, donde tenemos en recibimiento de los buses. Estamos pidiendo que nos apoyen con volver a retornar a esos lugares, a retornar a los mismos protocolos que hemos estado estableciendo por medio de los diferentes convenios que se han tenido. Andrés Toribio, del Refugio para Migrantes Belén, asegura que los migrantes llegan desorientados y sin recursos para seguir su camino. Lo que hemos visto acá es el sufrimiento de estas personas. No saben en dónde los están dejando. Una de las deportadas es Maritza Tepata, una salvadoreña que viajaba con sus 2 hijos de 3 y 8 años. Ya me subieron en un avión, me iban a deportar, ya era deportación. No pensé yo que me iban a mandar para otro estado. La mujer de migración me dijo que no iba para El Salvador, iba para México. Según la prensa asociada, la cifra de retornados ronda los 4.000 migrantes que han sido atendidos de forma emergente por organizaciones sociales. Y esto, bueno, es algo que ha aparecido ya en los medios, lo que hicimos acá, incluir en Noticiero Internacional, lo que pasó con Nicole Kidman en Hong Kong. Nicole Kidman ha protagonizado allí una controversia. ¿De qué se trata? Vamos al siguiente audio. La exención de cuarentena que el gobierno de Hong Kong le otorgó a Nicole Kidman está generando críticas por parte de legisladores, al tiempo que la ciudad incrementa las restricciones de entrada a los viajeros internacionales a fin de controlar el coronavirus. Kidman, quien según informes llegó a Hong Kong la semana pasada desde Sydney, una ciudad afectada por el virus, fue eximida de una semana de cuarentena y fue vista en la ciudad esta semana filmando una nueva serie de Amazon Prime Video titulada Expats, según la prensa local. Por otro lado, la agencia AP informa que el gobierno dio a conocer en un comunicado que había otorgado la exención, y citamos, con el propósito de realizar un trabajo profesional. Además, indicó que el trabajo es propicio para mantener el funcionamiento y el desarrollo necesarios de la economía de Hong Kong. El gobierno de Hong Kong ha hecho más estrictos los requisitos de entrada para los viajeros, agregando 15 países, entre ellos Estados Unidos, a la categoría de alto riesgo. Y eso es todo por hoy. Gracias por haberme permitido acompañarle con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The US Agency for Global Media,
Formerly Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para darle información a usted siempre de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío de personal, le deseamos un maravilloso día. Por favor, cuídese mucho.